vez has estado deprimido, deprimida? Yo no hasta hace mucho, de manera consciente, pude identificar que tenía etapas de depresión en mi vida. Y no fue sino porque llevamos un estudio con los hombres de un libro que se llama Callados, y en ese libro pues habla muchas cosas, muchos temas. Entre ellos tocamos el tema de la depresión. Y yo dije, bueno, pues va a ser padre leer esta sección del libro, porque así voy a saber cómo ayudar a personas en depresión, y en parte creo que esa es una buena motivación, y eso fue verdad. Pero nunca me esperaba que yo me iba a encontrar que yo he tenido depresión. He tenido etapas en mi vida donde la depresión ha llegado a mi vida. De forma que me sorprendí, si te soy honesto, no porque fuera yo que me creyera muy fuerte o muy espiritual, simple y sencillamente yo pensé que ese era más un problema de otros y no tanto un problema mío. Que sí, yo tenía otro tipo de problemas, pero no necesariamente el problema de la depresión. Y el autor nos acompañó y nos dio los argumentos que me ayudaron a entender que, wow, yo también he estado en depresión. Tal vez no soy una persona que se inclina a la depresión o que se deprime fácilmente, pero sí me deprimo, descubrí eso. Y eso me ayudó a entender que necesito a Dios aún en esa área, ¿cierto? Aún en esa dirección, en donde cuando la depresión llega a la vida, el único que nos puede dar consuelo en medio de ese momento de depresión y de fragilidad en el alma es Dios. Y por eso es que vamos a seguir viendo los salmos de lamento, en particular Salmo 42 y 43 esta mañana que acabamos de leer hoy. En realidad son salmos que tienen ese tema metido en las palabras que hemos leído. El tema de la depresión. Dios sabe que sus hijos, con todo y que hay gozo por la salvación, con todo y que hay libertad, como acabamos de orar, con todo y que la verdad nos renueva y nos transforma y somos conformados a la imagen de Cristo día a día, eso no significa que no vamos a ser tentados a ir a esos lugares donde habrá depresión en nuestros corazones. Y Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios sabe que eso va a suceder, pero no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que lidiemos con nuestra depresión con teología en la mente, con verdad en la mente, en nuestros corazones. De tal forma que la depresión no sea nada más que un instrumento que nos acerque a Él y no un instrumento que nos derrumbe y nos aparte de Él. Para el cristiano hay depresión. Lo que hace la diferencia entre la depresión del cristiano y del no cristiano es que la depresión del cristiano lo acerca a Dios y la depresión del no cristiano lo aleja más de lo que ya estaba de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Salmo 42 y 43 en realidad son un solo salmo. Cuando estaba haciendo la lectura, mis inicios del estudio de esta predicación, yo tenía planeado predicar solo Salmo 42 y me di cuenta que en realidad son una unidad estos dos salmos, que en realidad aunque lo tenemos dividido en nuestras Biblias como dos salmos, en realidad son uno solo. Y de hecho esa es la tradición judía, los judíos no los separan, los tienen como una unidad, como un solo salmo. Y ahorita te vas a dar cuenta del por qué. Y este salmo, el título de mi mensaje, le he dado un salmo para cuando estás espiritualmente deprimido. Le quise dar ese título de esa manera muy intencional para que sea, toda la Biblia es un recurso para ir y encontrar gracia y encontrar consuelo, ¿cierto? Pero si hay un salmo que te quieres acordar en esos momentos de depresión que seguramente van a venir, si no es que ya están ahí, pues que sea este. ¿Para qué? Para que sepas cómo luchar en contra de la depresión, para que sepas cómo lidiar con tus emociones y cómo batallar muchas veces en contra de ellas cuando estas te están desviando y te están desenfocando de la mirada que debemos estar buscando tener y nuestra esperanza en Dios. Así es que de eso vamos a hablar esta mañana, un salmo para cuando estás espiritualmente deprimido. Y seamos honestos, ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que
te escuchas a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? ¿Te escuchas más a ti mismo en vez de tú hablarte a ti mismo? Suena raro, ¿cierto? Suena como que, ¿de qué estás hablando, pastor? Este no es una iglesia, no un manicomio. Pues es lo que vamos a ver en el Salmo. Alguien que ha decidido dejarse de escuchar y comenzarse a hablar a sí mismo, comenzarse a predicar, comenzarse a ministrar. Eso es algo que Dios quiere que su pueblo ejercite, el hablarnos a nosotros mismos, pero no palabras que vengan de nosotros, porque ahí va a ir mal la cosa. Palabras que vengan de Dios, que nos afirmen de la realidad de quién es Él, lo que Él ha hecho, lo que ha prometido y lo que nos ha mandado a hacer. Ese tipo de cosas Dios quiere que nos hablemos. Y un modelo a seguir en esa dirección es precisamente este Salmo, Salmo 42 y 43, en donde vamos a ver dos aspectos que responden a dos preguntas y que van a ser los puntos del mensaje de esta mañana. La primera es esta: ¿por qué el salmista se sintió deprimido? Queremos descubrir eso, ¿cierto? Queremos ver cuáles fueron las cosas, los elementos, el contexto que lo llevó a la depresión. Queremos identificar que en verdad este salmo habla al deprimido. Y por otro lado, también queremos ver una solución. ¿Cómo lidiar con la depresión? ¿Cómo el salmista lidió con la depresión? ¿Cómo nosotros tendríamos que lidiar con la depresión si es que este salmo es un modelo a seguir con respecto a esa dirección? De que nosotros salgamos de ese lugar de depresión. Entonces vamos a ver el primero de ellos: ¿por qué el salmista se sintió deprimido? Lo vamos a encontrar en los primeros versículos. Y la primera propuesta que yo quiero hacer esta mañana es que él estaba lejos del templo. Creo que ya estamos muy familiarizados con la idea de lo que simbolizaba el templo para los israelitas, ¿cierto? ¿Qué simbolizaba el templo? ¿Quién se acuerda? Ya vimos Levítico, somos expertos en la ley levítica, en los asuntos del templo. ¿Qué simbolizaba el templo? La presencia de Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios y con su pueblo. ¿Ok? Este salmo, si no pierdas de vista, que no inicia en versículo 1, inicia con el título del salmo. ¿Y qué dice el título del salmo? Para el director del coro, másquil de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran estos hijos de Coré? Bueno, según la historia bíblica, Coré era esta familia de israelitas a quienes se les había asignado la adoración en el templo. Es como nuestro ministerio de alabanza, ¿cierto? Cuando piensas en el ministerio de alabanza, no piensas, aunque todos somos adoradores y todos alabamos a Dios en alguna forma, no piensas en toda la membresía de la iglesia, piensas en aquellos que sirven en el ministerio de alabanza y a quienes se les ha encargado la comisión de llevar al pueblo de Dios en adoración a Dios con cantos, ¿cierto? Bueno, pues algo así eran los hijos de Coré en el contexto del pueblo de Israel. Así como los levitas eran los sacerdotes que administraban el templo y que ofrecían sacrificios y todo lo que vimos en la serie de Levítico, los de Coré llevaban al pueblo en alabanza. ¿Okay? Eran los que animaban al pueblo a adorar a Dios, a poner su mirada en Dios con cantos, con oraciones que le ayudaran al pueblo a recordar quién es Dios y cómo es digno de ser adorado. Pues ahora imagínense un carácter así. Nos podemos imaginar que Dios usó a algún hijo de Coré o a varios de ellos para inspirar este salmo. Y podemos ver el sentir de lo que ellos están sintiendo a la luz de lo que nos va narrando la misma oración de este salmo. Inicia con esta declaración: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado. No, estoy leyendo otro salmo, perdón. ¿Por qué no me dice? Ya ven, era para ver si estaban despiertos. Versículo 1 del 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía.
Creo que todos hemos visto el National Geographic, ¿cierto? Y en algún momento hemos visto cuando pasan momentos de sequía en las imágenes y cómo están los animales. Cómo de repente ya la cebra no le tiene miedo al león cuando se trata de acercarse al agua, o al cocodrilo, o algún depredador. ¿Por qué? Porque sabe que el agua es vida y está dispuesta a tomar el riesgo de perder la vida por el depredador con tal de obtener un poco de esa agua. ¿Te puedes imaginar algo así con esta declaración? Este es un tipo de lenguaje poético, pero que nos transmite algo, nos transmite una gran necesidad. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y podemos inferir, que hay sequía en el corazón de esa persona. Hay cierta falta de Dios en ese corazón. Y por eso inicia así el Salmo, como un siervo, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? Porque hay sequía. Si me siento como ese siervo en el desierto, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Tiene sed, pero no necesariamente porque se esté alimentando correctamente. Normalmente cuando tenemos sed así desbordante, no es porque estuviste tomando agua todo el día, ¿cierto? Es porque llegaste a un punto del día donde tu cuerpo te dijo, oye, ¿qué onda? Échale un poco de agua, ¿no? Y es ahí cuando nos empinamos la botella, decimos, y nos la acabamos como si se fuera a acabar el agua en el mundo, ¿cierto? ¿Pero por qué es? Porque no dosificamos esa agua, ¿cierto? No fuimos intencionales en hacer lo correcto, por decirlo así. Entonces llega un momento en el día en el que ¡bum! Yo necesito agua. Y creo que es la misma idea. Aquí el salmista se está dando cuenta que necesita a Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, de verdaderas aguas, de aguas vivas, no de cisternas rotas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te das cuenta? No está presente. Se siente alejado de Dios. Sabe que necesita algo y ese algo es Dios. Sabe que nada ha podido llenar la sed de su alma, porque el único que puede llenar la sed de nuestras almas, de nuestros corazones, es Dios. Y Él está recordando eso, está comenzando a entrar en sus casillas. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Puedes comenzar a ver, a leer la angustia, la depresión de la persona. ¿Qué hace una persona cuando normalmente está deprimida? ¿No llora mucho? ¿No llora en silencio? ¿No se aísla y llora? Muchas veces ese llanto lo aleja más de Dios que lo acerca de Dios, a Dios. Se está confesando. Su llanto es abundante y es lo que puedes ver. Mi alimento de día y de noche, eso han sido sus lágrimas. Todos sabemos qué pasa cuando sale una lágrima de nuestros ojos, ¿cierto? Rueda a lo largo de nuestras mejillas y después toca muchas de las veces nuestros labios y podemos sentir el sabor salado de esa lágrima, ¿cierto? Bueno, pues aquí para el salmista, en su contexto era de día y de noche. De día y de noche. Su llanto era constante. Y luego para colmo le dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El grito de los incrédulos, la burla de los no creyentes. Sucede, ¿cierto? Y nos sigue sucediendo hasta nuestros días. ¿No te ha pasado aún? Que la gente ve que tú buscas al Dios de la Biblia, que tú
buscas someterte a tu señorío, buscas obedecer sus mandamientos, buscas adorarle, buscas darle una prioridad en tu vida, y de repente algo va mal en tu vida, y es la oportunidad del incrédulo para justificarse, para justificar el hecho de que ellos no buscan a Dios. Y en su consuelo se burlan de lo que está pasando en tu vida, de ver tu estado cabizbajo y decaído. Es su momento, y te van a hacer esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Vas tanto a la iglesia y estás parado ahí, y te sucede esto, y te aflige lo otro. ¿De qué te sirve? Mírame a mí, yo estoy bien, y yo no hago todo eso que tú haces. Yo no necesito a ese Dios. Y tú mira cómo te defrauda tu Dios, cómo se olvidó de ti. Y viene de alguna forma la idea de que nos quieren convertir, ¿cierto? Ahora están en un proceso de evangelismo sin darse cuenta. Te quieren evangelizar. La pregunta es si tú vas a caer ante las artimañas de un evangelismo como ese. Y si me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿De quién estamos hablando? De los hijos de Coré, de los líderes de alabanza del pueblo de Israel. Están recordando mejores días, ¿cierto? Están recordando que la cosa no debía ser así, que caminar con Dios no debería saber a lo que sabe ahorita. Y es lo que vemos. Se encuentran muy probablemente lejos del templo. ¿Por qué se siente deprimido el salmista? Una de las razones es porque, y podemos inferir que se encuentra lejos del templo, por la burla de los no creyentes, porque recordaba mejores días, como acabamos de leer, mejores días donde había danza, donde había gozo, donde la muchedumbre lo seguía en el mismo canto, a una sola voz, para adorar al Dios vivo y verdadero. Y más adelante veremos, que aunque ya lo estamos viendo en un inicio con la pregunta de ¿dónde está tu Dios?, por tratar con personas difíciles. Eso también nos puede llevar a la depresión, ¿cierto? Si yo hago un análisis de mis tiempos de depresión, una vez que descubrí que yo podría caer en la depresión, yo creo que mucha de mi depresión se ha debido a esa razón, al trato con personas difíciles. Y seguramente eso te ha sucedido a ti también. Tal vez esta mañana no te has dado cuenta y te encuentras en depresión. Y parte del por qué te encuentras ahí es porque tienes a tu alrededor personas difíciles, personas que no te están haciendo la vida fácil y que de alguna manera sabes que tampoco te las puedes quitar de encima así de rápido como tú quisieras. Y sobre todo si entiendes que Dios muchas veces te quiere ahí. Muchas veces Dios nos quiere ahí con esas personas difíciles. El otro día mi esposa me preguntaba, oye, ¿cuándo vamos a estar en un lugar donde tengamos vecinos que todo vaya muy bien? Y yo me empecé a reír. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que la respuesta es que nunca. Porque si lo que estamos buscando es eso, una utopía, algo que Dios no ha prometido, estamos en este mundo que va contra cultura, que va contra Dios, que odia a Dios. Y aunque tú y yo no somos perfectos, ni somos los más piadosos en esta tierra, algo representamos de Dios, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que pensamos, en la forma en la que tomamos decisiones de vida, en la forma en la que celebramos cosas o enfatizamos cosas que el mundo ni celebra ni enfatiza. Y nada más por ese simple hecho, aunque no hablamos nuestra boca y no les hablemos de Jesús a los vecinos, eso ya los confronta.
Y por más que lo quieran ocultar, van a mostrar cierta hostilidad hacia nosotros. Y nosotros debemos de estar abiertos a esa realidad, no frustrados, no deprimidos y tampoco cobardes, porque lo fácil que sería, no, me voy a cambiar, ¿cierto? Y no, con eso no estoy diciendo que no haya momentos donde la llevemos bien con los vecinos, no estoy diciendo que todo es todo el tiempo hostilidad con ellos. Lo que estoy diciendo es que no existe ese escenario perfecto, sobre todo si vives en un complejo de apartamentos. Siempre va a haber algunos por ahí, que por más que te esfuerces, por más que estés dando tu mejor cara, por más que estés tratando de mostrar a Cristo en alguna capacidad, tú vas a recibir la hostilidad de sus corazones. ¿Por qué? Porque sus corazones no caminan con Dios. Y ellos lo saben. Y su forma de suprimir esa verdad es suprimiéndote a ti también. ¿Cierto? Y la pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a deprimir? ¿Vamos a desmayar? ¿Nos vamos a convertir en los pobrecitos? Pobrecito de mí, que me sucede esto. Pobrecito de mí, que por más que me esfuerzo, mis vecinos no me quieren. Pobrecito de mí, que por más que me esfuerzo, mis colegas de trabajo no me escuchan. Pobrecito de mí, que por más que me esfuerzo, mis amigos en la escuela no me hacen caso. ¿Es esa la actitud que Dios quiere que tomemos ante circunstancias como esas? No, ¿verdad? Creo que el Salmo Dios no lo inspiró para eso. ¿Sabes para qué lo inspiró? Para que dejes de escuchar tu voz, tus gritos de lamento, de ensimismamiento, de egoísmo muchas de las veces, de víctima, un espíritu de víctima que muy fácilmente se apodera de nosotros, ¿cierto? A veces decimos que el cristiano no puede estar poseído, a veces parece que vivimos poseídos con un espíritu de víctima. Pobrecito de mí, es que yo no merezco estas cosas, es que yo merezco mejor. Y nos olvidamos de a dónde Dios quiere que vayamos con respecto a por qué permite lo que permite. Y yo creo que Él quiere que hagamos esto. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. ¿Acaso el salmista está loco? ¿Está hablándole a su alma? ¿Su alma lo escucha? ¿Acaso? ¿Cómo lidiar con la depresión espiritual? Creo que hasta aquí estamos de acuerdo. Quiero pensar, yo sé que no has leído el libro que yo leí y si no, también te lo recomiendo en esa sección u otros que existen. Pero todos somos susceptibles a la depresión espiritual, por lo menos. Tal vez no a la depresión clínica que muchos experimentan, pero no es esa de la que estamos hablando. También sabemos que para eso hay doctores que tratan con ese tipo de depresión, la depresión que es causada por problemas en la mente, pero sí una depresión espiritual, y esas somos susceptibles todos, porque todos hemos sido creados por Dios. Somos cuerpo y espíritu, somos alma y cuerpo. Y Dios sabe que pueden llegar esos momentos de depresión a nuestras vidas por las cosas que ya hemos mencionado, por las cosas que el mismo salmista estaba presentando, etapas de depresión en su vida. Y entonces pensó en la idea, Dios seguramente inspiró este salmo para que pensáramos en esa misma idea, cómo lidiar con la depresión. Y él piensa que tenemos que predicarnos verdad. Tenemos que predicarnos cosas que son verdaderas y no las cosas que nos habla nuestro ser para que sucumbamos y nos quedemos ahí atorados en ese estado depresivo. Inicia con esta pregunta que se repite 3 veces en ambos salmos, que es uno, ya dije. ¿Por qué te desesperas? Otra mejor traducción sería, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en esa depresión espiritual?
sucede que estamos perdiendo esperanza, ¿cierto? Sucede que estamos dejando de mirar las promesas de Dios y estamos comenzando a mirar nuestras circunstancias, nuestro contexto. Estamos empezando a darle más peso a nuestros enemigos alrededor, a nuestra oposición, a nuestra desventaja, quitando nuestra mirada del que nunca miente y que ha hecho mejores promesas. Entonces tenemos que hablarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos. ¿Puedes creer eso? Creo que alguna vez has escuchado la frase, predícate el evangelio todos los días. Pues tiene que ver un poco con la misma idea. ¿Qué es el evangelio? Es el evangelio de la esperanza. ¿De la esperanza en quién? En un Salvador, en un Dios, en un Padre que nos recibe a su presencia. ¿Por qué te deprimes, alma mía? En otras palabras, es como estarle haciendo un reclamo a nuestra alma. ¿Qué no sabes que hay cosas mejores? ¿Qué no sabes que tienes un mejor consuelo? ¿Qué no sabes que tienes un mejor refugio? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te acongojan estas cosas? ¿Por qué te tiran a la lona? ¿Qué no tienes algo más fuerte y más poderoso? ¿Que no el que mora en ti, el que vive en ti es más poderoso que el que gobierna afuera? ¿Que el que reina este mundo? ¿Por qué entonces te deprimes? Espera en Dios. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos en depresión, es porque estamos quitando nuestros ojos de la esperanza que tenemos en Él, de las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y estamos conmiserándonos, ensimismándonos, victimizándonos. Pobrecito de mí, yo merezco mejor. ¿En verdad crees eso? ¿Que tú mereces mejor? ¿Es ese el evangelio, que tú y yo merecíamos mejor? ¿Que no era al revés? ¿Que tú y yo merecíamos la ira, la muerte, la destrucción, la separación eterna, el ser excomulgados? Si vamos a hablar de qué es lo que merecemos, creo que como que nos falta crecer en ello cuando estamos en la depresión. Porque aún esas cosas nos deberían ayudar a salir de la depresión. Me está sucediendo esto, pero yo merecía peor. Así que amén, gloria a Dios. Estoy pasando por lo otro, pero yo merecía pasar por peor, así que amén, gloria a Dios. Y entonces esa verdad nos debería de ayudar a salir del hoyo de la depresión. Amén. El salmista entiende eso y por eso es que comienza a predicarse a sí mismo. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. ¿Te das cuenta? Él entiende que todo lo que está pasando, todas las situaciones, las circunstancias que tal vez fueron los que lo llevaron a ser tentado a la depresión, vinieron de Dios. ¿Puedes creer eso? Ese es el lenguaje que está usando. Un abismo llama a otro abismo. La voz de tus cascadas. No de sus cascadas, de ellos, de mis enemigos, de los no creyentes. Son tuyas. Ese no creyente que está en tu vida y que te está trayendo tribulación, Dios lo ordenó. Ese enemigo, ese opositor, ese que te quiere ver caer, tal vez te quiere hasta muerto, Dios lo ordenó en tu vida. ¿Puedes creer eso? ¿Que ese Dios que ama ordena cosas como esas? Tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué pasa cuando una ola pasa sobre ti? No estoy hablando de una ola ahí de esas olas que te acercas a la orilla y mojas los pies. De esas que te revuelcan, que terminas hasta sin ya sabes qué. De ese tipo de olas. De ese tipo de olas. ¿Qué pasa cuando suceden ese tipo de olas?
no hay nada que puedas hacer en contra de ella, ¿cierto? Te sientes desorientado, te sientes sin fuerza, impotente, que te ahogas, que te mueres, que necesitas un salvador, un salvavidas. Tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Tus olas, Dios. Dios ordena esas olas, ¿lo puedes creer? ¿Estás contento con la idea de que Dios permita cosas difíciles en tu vida y aún así adorarle? Y aún así de día, dice, y aún así elevar una oración al Dios de tu vida, clamar a Él, estar contento con la idea de que aún tu alma está bien en Él. A Dios mi roca, versículo 9, diré, ¿por qué me has olvidado? A veces te has sentido así tal vez con respecto a la persona de Dios, como si se le hubiera olvidado que a ti también te salvó. Porque todo parece ir muy bien con tus hermanos en la iglesia, pero contigo, ¿qué está pasando, Dios? Yo también soy uno de tus hijos. Yo también he creído en tu Hijo. ¿Por qué te olvidas de mí? ¿Por qué le va muy bien al hermano? ¿Por qué le va muy bien a la hermana? ¿Y yo? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te ha llegado esa pregunta? ¿Has sido tentado en hacer esa pregunta? ¿Es en verdad que Dios ya te olvidó? O más bien estamos empezando a quitar nuestra mirada de Dios. Tal vez hemos estado ignorando cómo Él ha permitido cosas para que lo miremos más fijamente y nos acerquemos más de cerca y le disfrutemos aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque ando sobrio por la opresión del enemigo. ¿Te das cuenta? No está mal que vengamos y traigamos nuestras cargas a Dios. No estamos diciendo no le traigas tu carga a Dios del vecino incómodo, del colega incómodo, del amigo estudiante incómodo. No estamos diciendo no hagas eso. Lo que estamos diciendo, no te quedes parado ahí. No te conmiseres. Ese no es un buen lugar para adorar a Dios. ¿Qué es la conmiseración? Es ensimismamiento. ¿Qué es el ensimismamiento? Es demoníaco. Vamos a ponerlo ya en palabras sin filtros. Cuando yo me ensimismo, estoy siendo víctima de la influencia demoníaca en mi vida. ¿Puedes creer eso? Cuando estoy con ese cantaleta de que merezco mejor y por qué me pasa y por qué me sucede a mí, eso es demoníaco. Dios no te salvó para que tú te sientes en el trono y te sientas mal de lo pobrecito que eres. Dios te salvó para que tú le adores a Él. Y aún en medio de las pruebas, Él sea tu consuelo y tu más grande fortaleza. Y le rindas gloria en medio de tu dolor. ¿Puedes creer esa verdad, iglesia? ¿Es ese al Dios que vienes a adorar cada domingo a esta iglesia? ¿O estabas esperanzado por el día en que te fuéramos a predicar un Dios diferente? Porque eso no va a suceder. Porque ese no es el Dios que se revela en su palabra. El Dios de los cristianos, el Dios de los hijos de Dios, el Dios del verdadero pueblo de Dios, es un Dios que los ama y que está con ellos y les muestra su amor no porque les resuelve todos sus problemas, sino porque aún en medio de ese problema, ellos van a tener un encuentro con su Padre. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sobrio sobre la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos? Mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ahí te das cuenta, va a haber insistencia, no creas que no va a ser así. ¿Cuántas veces vas a estar dispuesto a poner otra vez la mejilla? Si es que lo hiciste la primera, y si no, ¿cuándo lo vas a hacer por primera vez? Los incrédulos se van a justificar. Mi esposa me contó que cuando falleció su mamá, mi suegra, por ahí algún familiar sí le hizo ver, pero ahí está, si ella amaba a Dios,
¿Por qué murió? Sin darse cuenta que eso es lo mejor que le pudo haber pasado a mi suegra. Pero podemos escuchar ese tipo de reclamos de los incrédulos, porque no conocen a Dios. Pero nosotros sí le conocemos. Y por eso es que podemos celebrar aún la muerte de una persona. Cuando entendemos que han pasado, no han muerto, sino han pasado de muerte a vida eterna, en la presencia de su Dios. Amén. Versículo 11, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Te das cuenta? Se está predicando la esperanza que debe estar buscando en Dios y en nadie más. En Dios y no en sus circunstancias. En Dios y no en otras personas. En Dios y en lo que Él ha prometido en su palabra. Amén. Por eso debemos ser hombres y mujeres de la palabra, iglesia. Por eso debemos estar metidos en todo lugar donde la palabra esté siendo expuesta a nuestros corazones. Por eso es que es insensatez cuando no vengo a la iglesia. Por eso es que es insensatez cuando no vengo a reunirme con los hombres o con las mujeres. Es insensatez. ¿Lo crees? Así lo deberías de ver y no menos que eso. Porque cuando no lo haces, te estás negando el favor y el privilegio de ser expuesto a la verdad y a la esperanza que Dios nos da en su palabra. Y después por eso nos preguntamos, ¿y por qué ando deprimido? Ya sabes por qué es. Porque no estás saturando tu mente, porque no estás llenando tu corazón, porque no estás suprimiendo tus emociones con la verdad de la palabra. No es que nuestras emociones sean malas, pero sí lo son cuando las ponemos por encima de la verdad de la palabra de Dios, por encima de las convicciones que deben estar produciendo esa palabra. Cuidado con nuestras emociones, son engañosas. Caeremos víctimas de nuestra depresión si nos dejamos ser controlados por las emociones y no por la palabra y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Amén. Otra razón por la que el salmista pudo lidiar con la depresión espiritual es porque simple y sencillamente pidió ayuda a Dios. Acude a Dios por ayuda. No hay atajos en esto de la fe cristiana. O pides ayuda a Dios o sufres las consecuencias de tu depresión espiritual. Acude a Dios por ayuda. Es lo que hace el salmista. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. El salmista entiende que solo en Dios puede haber una solución a todo esto. Y que tú eres el Dios ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sobrio por la opresión del enemigo? ¿Te das cuenta? Aún en su ayuda todavía se siente deprimido, ¿cierto? Pero no importa. Siempre y cuando vaya y busque ayuda a Dios en medio de su depresión. No es que pides ayuda cuando ya todo está bien. Ese es un problema que muchos traemos con un cristianismo mal enseñado. No, es que yo voy a servir a la iglesia cuando todo esté bien. ¿Cuando todo esté bien? Nunca vas a servir a la iglesia. Nunca la vas a servir. Cuando yo esté parado firme. ¿Cuando esté parado firme? ¿Cuándo estamos parados bien firmes? Todo el tiempo parecemos Bambi en nuestra fe. No todo el tiempo nos estamos tambaleando si en verdad estamos caminando la fe cristiana. No importa si sigues en ese estado,
Ven a Dios. No importa si te sientes afligido, si te sientes deprimido, ven con su pueblo a adorarle. Adóralo en la oración congregacional. No es que yo no me conecto a la oración porque sí no me sentía bien, me sentía alejado de Dios. Pues por eso, que es que tú antes que todos los que sí se conectaron necesitabas más estar ahí. ¿Puedes creer esa verdad? Es lo que vemos en el texto. Un grito de ayuda, de clamar a Dios aún en medio de nuestra oscuridad, de nuestra depresión misma. Esa es la vida cristiana. Iglesia, no seamos religiosos. No es que vienes a la iglesia hasta que todo el mundo te pueda ver bien y te podamos poner en el cuadro de honor. Eso no existe. Eso no es cristianismo. ¿Sí lo puedes ver en el texto? Es Dios hablándonos esta mañana, iglesia. Ven a Él con tus reclamos, no pasa nada. Ven a la iglesia con tus reclamos, no nos vamos a espantar. Pero ven, busca ayuda con Dios y con su pueblo. ¿Tú crees que tu pecado nos va a sorprender? No nos va a sorprender. Y así sea la primera vez que escuchamos un pecado de ese tipo, Dios nos dará la gracia para ser prudentes y para poder ayudarte en amor y mostrar misericordia. Siempre y cuando en verdad estés buscando ayuda. Siempre y cuando en verdad estés buscando ir al lugar en donde va a haber arrepentimiento. Y no nada más sea una confesión para que nos unamos y te conmiseremos. Amén. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Nosotros podemos decir lo mismo y mejor. El salmista pensaba en el santo monte donde estaba erguido el templo de Dios, donde la presencia misma de Dios estaba ahí. Nosotros tenemos algo mejor que ese templo. Nosotros tenemos a Cristo, al Hijo de Dios, al Dios hombre, al que se hizo carne, al que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos y que resucitó al tercer día y que ahora reina en lo alto y que intercede por los pecadores y que nos consuela y que nunca nos abandonará. Es a ese templo, es a ese lugar de adoración al que venimos. Creo que es un mejor lugar, ¿cierto? La pregunta es si buscaremos esa luz. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel que dijo que Él nos sostendrá y nos enviará su Espíritu que nos guiará a toda verdad. Cuando entendemos eso, entonces vamos a estar mejor. Voy a leerles una cita de Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual. Nos dice esto: sugiero que el principal problema en todo este asunto de la depresión espiritual, en cierto sentido, es que permitamos que nuestro yo nos hable a nosotros en lugar de hablar con nosotros mismos. Tienes que tomarte de la mano, tienes que dirigirte a ti mismo, predicarte a ti mismo, cuestionarte a ti mismo. Este yo nuestro, este otro hombre dentro de nosotros tiene que ser manejado. Yo lo pondría más dominado. No le escuches. Recurre a Él, habla con Él, condénalo, repréndelo, exhórtalo, anímalo. Recuérdale lo que sabes, en lugar de escucharlo plácidamente y permitir que te arrastre y deprima. Este es Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual. Debemos predicarnos a nosotros mismos las verdades del Evangelio de Jesucristo, iglesia.
En cada momento debemos seguir recordándonos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. ¿Y sabes dónde es un buen lugar para entrar en ese ritmo y en ese patrón? La iglesia. La iglesia nos va a ayudar a no ser olvidadizos. ¿Por qué las personas en un asilo de ancianos se siguen tomando sus pastillas a pesar de que muchas veces ni recuerdan que necesitaban tomarse una medicina? Por los cuidadores, ¿cierto? Porque ahí les meten en un horario riguroso cuando les toca tal o cual medicamento y se lo toman, les guste o no, estén de acuerdo o no. Y por eso se sostienen con vida ahí los ancianos, ¿cierto? Pues así es la iglesia. Es como ese asilo de ancianos donde sabemos que se te van a olvidar cosas de la fe, de la verdad, de la palabra de Dios, del evangelio mismo, y aquí te vamos a ayudar a recalibrar, realinear tu corazón y tu mente para que recuerdes el llamado que Dios ha hecho para tu vida y las cosas que en verdad necesitas y también las cosas que no necesitas, con la esperanza de que madures y crezcas y perseveres en la fe que Dios te ha dado. Amén. El salmista clama por ayuda. Y cuando eso sucede, entonces dice: llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Eso es lo que queremos como respuesta a que hemos hecho nuestra parte humana en el proceso de caer en una depresión espiritual. Que tu depresión te lleve a adorar, no a negar a Dios. Te lleve a clamar, a gozarte en Él y en su pueblo, en la adoración congregacional. Tú quieres eso y no menos que eso. Amén. Y por último, se sigue predicando, te das cuenta: ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. ¿Te das cuenta de la convicción y la certeza del momento ahora? Tiene la fortaleza para creer que lo va a volver a alabar. Y no porque la fuerza vino de Él, sino Dios. Encontró consuelo en Dios, encontró esperanza en Dios, encontró refugio en Dios y en su pueblo. Y eso nos sostendrá. Ahora puede esperar en Dios y tener la certeza de que Él es la salvación de su ser y su Dios, como dice al final del Salmo. Ese eres tú, Iglesia Vida Vertical. ¿Es ahí tu certeza? ¿Es con Él donde encuentras tu mayor gozo y tu felicidad? ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te escuchas a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Ahora que sabemos eso, pongamos en práctica los principios de este salmo. Y si aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué estás esperando? Ese es el primer paso que hay que dar. Arrepiéntete y ven a Él, que en Él encontrarás verdadera esperanza, verdadero refugio, porque Él salva los corazones deprimidos, abatidos, quebrantados por su pecado. Los toma y los comienza a cambiar, los comienza a limpiar y a transformar con su poder de lo alto, con el poder y la influencia del Espíritu Santo en aquellos que en verdad se arrepienten y creen que necesitan un Salvador. Y con esto no te prometo que no va a haber depresión en tu vida, pero ahora vas a tener una solución a la depresión y vas a tener a alguien que te rescate en medio de tu depresión. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por los momentos de depresión espiritual que han sido causados
muchas de las veces por nuestro pecado. Sabemos también que el mundo está en contra de los tuyos, Señor. Y recibiremos la burla, la condenación, el enojo y el fastidio de nuestros enemigos. Recibiremos todo tipo de oposición, pero ayúdanos a no quedarnos ahí, Señor. Ayúdanos a recordar mejores momentos. Ayúdanos a recordar que tenemos un grande refugio, no en un templo hecho de piedra, sino en una persona que se hizo hombre. Y ese es tu Hijo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Él. Ayúdanos a traer nuestras cargas a Él. Ayúdanos a encontrar consuelo en Él y su iglesia. Y entonces poder crecer en la madurez. Poder crecer en el consuelo que necesitamos en ese momento de angustia, donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay todo tipo de oscuridad queriendo aplastarnos, reconociendo que tú lo permites todo para gloria tuya primeramente y también para nuestro bien. Todas las cosas, tú dices en tu palabra en Romanos, que todas las cosas suceden para bien para aquellos que te aman. Recuérdanos esa verdad. Y aún en medio de la aflicción o del dolor o de la burla de los enemigos o de los no creyentes, Señor, nosotros podamos estar firmes porque en verdad nos amas. Y permites todo, aún lo que el mundo llamaría malo, para traer bendición, como lo vimos en la serie de Génesis, con el pueblo de Israel, con la vida de José. Que tú eres bueno y que no hay lugar para la depresión y que cuando estemos deprimidos, abatidos, angustiados, sepamos y creamos que hay un mejor lugar en ti y que tú nos darás la fortaleza y la gracia del momento para salir de ese lugar y adorarte y rendirnos ante ti. Ayúdanos a hablar verdad a nuestro ser, ayúdanos a ministrarnos a nosotros mismos, a predicarnos el Evangelio todos los días y recordarnos de las bendiciones que nos han sido dadas en Cristo, de las promesas, del gozo y también de las cosas de las que nos has librado, para que entonces podamos estar parados en un mejor lugar y la depresión no sea parte de nuestras vidas y podamos adorarte y ayudar a otros a adorarte. Gracias por este salmo y gracias por tu Espíritu y tu palabra que nos consuelan y nos alientan a caminar en la senda de justicia, en la senda de verdad, en la senda donde hay luz, donde hay verdadera paz. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.